Buenas tardes, ¿qué tal? Esta mañana también os echamos de menos, no pudimos estar aquí, pero iba a decir por una buena razón. No sé si es una buena razón o no, ahora os explicaré la razón y diréis vosotros si es una buena razón o no. Teníamos competición de patinaje, las niñas hacen patinaje, Erin y Noah, y bueno, compiten el domingo, no tienen otro día, compiten el domingo. Y entonces, bueno, teníamos competición. Y normalmente la Eva las lleva a la competición y así yo puedo venir a la iglesia por las mañanas, nos repartimos el trabajo. Pero hoy la Eva no podía llevarlas porque tenía que coger un vuelo a Dublín y está toda esa semana en Dublín. Así que yo he tenido que hacer de Eva hoy y he llevado a la Erin a la competición de patinaje. He estado allí 3 horas viendo patinar. O sea, muy divertido. ¿Qué pensáis? ¿Es una buena razón o no? Lo interesante es que ganó. Erin ganó, quedó tercera. O sea que es una buena razón y va a ir ahora va a ir a la competición de Cataluña. O sea que yo creo que es una buena razón, al menos para mí como padre, es una muy buena razón, así que no podemos estar con vosotros esta mañana, os echamos de menos. Cuando realmente sientes la iglesia como familia y no puedes asistir, no puedes estar sintiendo el calor de los hermanos, pues esto se echa bastante de menos y tampoco pudimos verlo a través del YouTube, con lo cual no pudimos sentirlos más cerca. Así que por eso estamos muy contentos de participar en esta tarde en el culto de ahora y sobre todo para compartir este tema, Made in Heaven, que quiere decir hecho en el cielo. El tema trata acerca de la imitación a Jesús y ahora os explicaré un poquito por qué he elegido este título. Es el Made in Heaven, intenta hacer referencia a las etiquetas que tiene la ropa que dice dónde fue escrita, dónde fue hecha esa ropa. Normalmente si ves alguna pieza de ropa, de calzado, dice más o menos los componentes y dónde fue hecho. Y tiene luego tiene unas grafías un poquito extrañas que parecen jeroglíficos, más que indicaciones parecen jeroglíficos. No sé si los que estáis aquí sois capaces de decirme qué quiere decir esos tres jeroglíficos de aquí de en medio. ¿No? ¿Sabéis qué significa? El primero que tiene que lavarse con agua caliente a un máximo de 40 grados. Más de ahí puede dañarse la ropa. Muy bien. Vale, perfecto. Muy bien. Primera prueba superada. El segundo. ¿Qué significa el segundo? No usar lejía. No usar lejía. Muy bien. No usar lejía. No usar lejía. Lejía, no. Muy bien. Perfecto. Y el tercero es un poquito más fácil. Este hasta yo lo sabría decir. Es que se puede planchar. ¿No? Si es una X, quiere decir que no se puede planchar. Muy bien. Y también nos dice que tiene esta pieza de ropa, era 50% algodón, 50% poliéster. Y que fue hecho en España. Y el hecho de que fuese hecho en España le da a esta pieza de ropa una cierta calidad, ¿no? Si está hecho en España, quiere decir que como mínimo la ropa ha seguido unos estándares de calidad europeos, de manera que confías en esa pieza de ropa. Muy bien. Ahora la pregunta es, imagínate que hiciéramos una etiqueta contigo, ¿no? Que tú tuvieses una etiqueta. ¿Qué pondría en tu etiqueta? ¿No? Pienso que en tu etiqueta podría poner algo así, ¿no? Eres una cristiana, ¿no? 50% santo, 50% pecador, ¿no? Eso dice la Biblia, que somos, bueno, lo decía Lutero, pero Lutero lo decía en relación a cómo le entendía el Evangelio, ¿no? Que somos santos y a la vez pecadores. Santos por los méritos de Cristo y pecadores por los méritos de cada uno de nosotros, ¿no? Y las grafías típicas, ¿no? Por favor, si los vas a bautizar, que el agua no esté a más de 40 grados, ¿no? Si los bautizas, puede no usar lejía y pues usar plancha porque muchos de nosotros tenemos arrugas, ¿no? En nuestra experiencia de vida
y ninguno somos perfectos, ¿no? Si te pones a observar la vida de cada uno de nosotros, pues tendremos imperfecciones, no somos perfectos. Y en la etiqueta pondría eso también, pondría hecho en el cielo, hecho en el cielo. Y es interesante esta etiqueta porque normalmente estas indicaciones de las etiquetas están en todos los productos, pero cada producto que se hace, normalmente se hace uno, un original, y el resto es una copia de ese producto. Y las indicaciones tienen que ver con todos los productos, pero sobre todo con el producto original. Y el resto de productos son una copia de ese primer producto. El primero es el producto original y luego una copia de ese primer producto. Y de esas copias es de lo que me gustaría hablar en esta tarde. Cuando hablamos de hecho en el cielo, me gustaría pensar que cada uno de nosotros somos, ¿por qué no?, una copia de Jesús, una copia de Cristo. El concepto copia se ha degenerado últimamente y parece ser que una copia es algo negativo, ¿no? Que alguna copia está el original y luego la copia, que la copia es algo negativo. Pues según el Nuevo Testamento, ser la copia de Cristo no es negativo. Sobre todo hay dos textos que parece ser que así lo indican. Por ejemplo, si vamos a la primera carta que Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Imitad a Cristo. Imitadme a mí como yo imito a Cristo. Y una de las cartas de Juan, la primera, 2:6, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. De alguna manera, la idea del Nuevo Testamento es que los creyentes, los cristianos, las cristianas, debemos imitar a Jesús. Debemos andar como él anduvo. Debemos ser imitadores de Jesús. La pregunta obligada es: ¿en qué sentido tenemos que imitar a Jesús? O sea, ¿qué es lo que tenemos que imitar de Jesús? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos que imitar de Jesús? A lo mejor una manera de imitar a Jesús es vestirnos como Él, ¿no? Ponernos una túnica como Jesús, ¿no? ¿Qué os parece? Entonces seremos como Jesús si nos vestimos como Él. O a lo mejor hablar como Jesús, ¿no? Hablar en cristianés. ¿Conocéis este idioma? El cristianés. Sí, seguro que lo conocéis. Es un idioma, es muy curioso porque es un idioma que solo se habla dentro de la iglesia, solo lo conoce la gente de la iglesia. Y si tú a gente que no viene a la iglesia le hablas en cristianés, no te entiende en absoluto. Y tú le estás hablando en cristianés y le estás hablando de cosas que tú dominas perfectamente. Pero las personas dicen: es que no entiendo, no sé de qué me estás hablando, no te entiendo. Y muchas veces nos encanta hablar en cristianés y no nos damos cuenta que hablando en cristianés no llegamos a comunicarnos con la gente a la que queremos hablar. Pero esto de hablar como Jesús es muy curioso porque, ¿sabéis? Cuando pensaba esto, hablar como Jesús, Jesús dijo muchas cosas, pero lo que me venía a la cabeza eran los insultos que Jesús le refirió a los fariseos, cuando les llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. Estaba muy enfadado Jesús y así hablaba Jesús, ¿no? Y es interesante. Cuando te enfadas con alguien, ¿no? Puedes llamarle hipócrita, sepulcro blanqueado. Jesús lo hizo, ¿no? Y si imitamos a Jesús, ¿no? Es una buena pregunta. Luego vamos a hablar sobre ello. O, en tercer lugar, dejarse barba y pelo largo. Entonces, bueno, y ser como Jesús, ¿no? Cuando vemos a una persona con esta estética por la calle, ¿no? Decimos: mira, como Jesús, ¿no? ¿Eso es imitar a Jesús? Yo sé que me diréis evidentemente que no, pero es interesante esto, porque muchas veces como creyentes no hacemos la necesaria reflexión acerca de: tenemos que imitar a Jesús, pero ¿en qué aspectos tenemos que imitar a Jesús? Y de eso me gustaría hablar en esta tarde. 3 aspectos en los que nosotros como creyentes, como cristianos y como cristianas, debemos imitar a Jesús. Y aquí están, esos 3 aspectos, me gustaría compartirlo con vosotros. El primero, creo que debemos imitar a Jesús en su enseñanza.
La enseñanza de Jesús. ¿Cuál era la enseñanza de Jesús? Mirad, Jesús tenía dos temas preferidos, dos temas que siempre hablaba de ellos. El primero era sobre su Padre y el segundo sobre el reino de su Padre. Y esto es normal, esto es lo que hacemos todos los seres humanos. Mirad, hace 2 meses y medio, casi 3 meses, que mi familia y yo pertenecemos a esta comunidad y en estos 2 meses y medio, casi 3, soy capaz de identificar cuáles son los temas principales de muchos de los que estáis aquí. Porque muchas veces cuando he hablado con vosotros, saltan esos temas. Entonces, cuando tú hablas con una persona y tiene un tema recurrente, tú dices, esto es importante para él. Porque siempre lo menciona, siempre habla de ello. Y con Jesús, como ser humano, como nosotros, también pasaba lo mismo. Tenía 2 temas fundamentales. Hablaba sobre Dios como su Padre y sobre el reino de su Padre. Y esto no es que fuese de poca importancia, era muy importante, porque antes que Jesús, a Dios no se le consideraba Padre, se le consideraba un ser lejano, un ser trascendente, un ser demasiado grande para entrar en contacto con los seres humanos. De hecho, no se mencionaba el nombre de Dios, no se podía mencionar el nombre de Dios. Así que para no mencionar el nombre de Dios, se le llamaba el Eterno, el Soberano, y de esa manera para evitar pronunciar su nombre, porque la idea es que había una distancia tan enorme entre Dios y el ser humano que ni siquiera podíamos mencionar su nombre. Y Jesús llega a la historia humana y nos dice, no, ¿sabéis qué? Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Y habla con tanta pasión y con tanta convicción que la gente dice, jamás hemos oído a nadie hablando así. Y la gente era conmovida. Hablaba sobre su Padre y también hablaba sobre el reino de su Padre. Y toda la predicación de Jesús que encontramos en los evangelios tiene que ver con eso, sobre el reino de Dios. Esos eran los 2 temas más importantes para Jesús. Pero en medio de esos 2 temas había un centro, un tema central. Esos eran los 2 temas, pero normalmente cuando hablaba de esos 2 temas o de cualquier otro tema, había un punto central, un punto desde donde partía y a donde llegaba. ¿Y sabéis cuál punto era este? El amor de Dios expresado en ese reino. El amor de Dios. Por ejemplo, el texto más famoso del Nuevo Testamento, Juan 3:16, lo sabemos todos de memoria, ¿no? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Entonces, claro, Jesús, ¿qué nos estás diciendo? ¿Que Dios nos ama? Sí, Dios te ama. Entonces, ¿Dios no me odia? No. Entonces, ¿Dios no está enfadado conmigo? No. Entonces, ¿Dios no está esperando que cometa algún error para sacar el palo y darme en la cabeza? No. Si tú amas a alguien, no haces eso, ¿no? Normalmente, una relación de amor normal no se define en términos de violencia. Y si se definiese en términos de violencia, tendríamos un problema. Eso le llamaríamos cualquier cosa menos amor. Y Jesús está diciendo que Dios ama al mundo. Y lo ama tanto que dio lo más importante para él, que era la vida de su propio Hijo. La vida de su propio Hijo. Imaginaros, ¿no? Hay otro texto, Lucas 10:27, en el que Jesús habla también acerca de ese amor, pero también acerca de lo que nosotros tenemos que hacer con ese amor. Lucas 10:27 dice aquel respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios y a las personas. El amor a Dios y a las personas. Este era el tema central de Jesús. Y tenemos que entender una cosa aquí, y es que Jesús hablaba mucho de amor, del amor de Dios y del amor que debemos tener los seres humanos, y eso es verdad, pero Jesús no solamente hablaba de amor, Jesús hablaba de Dios como su Padre, del reino de su Padre, lo enderezaba y lo explicaba todo en términos de ese amor de Dios expresado en los seres humanos, ese amor de Dios mostrado en el hecho de que Dios envía a su Hijo. Pero ¿sabéis qué? Que Dios también habla acerca del pecado.
habla de las personas que no actúan bien. Y es interesante porque cuando tú ves toda la enseñanza de Jesús, solamente hay 2 ocasiones en las que Jesús se aparta del discurso de amor y es tajante, muy, muy tajante con su auditorio. Esas 2 ocasiones son, primero, en Mateo 23, cuando Jesús llama hipócritas a los religiosos de su época, y en la otra ocasión es cuando Jesús va al templo, encuentra que allí el templo no es lo que tiene que ser, y entonces dice que los religiosos habían transformado la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahí es donde las 2 ocasiones en las que Jesús aparta su predicación de amor y es tajante con su auditorio. A uno les llama hipócritas, sepulcros blanqueados, ciegos, guías de ciegos, y a otros les dice, habéis convertido la casa de Dios, que tiene que ser una casa de oración, en una cueva de ladrones. Y eso es interesante. Es decir, Jesús normalmente hablaba de amor y del amor de Dios a los seres humanos, pero hubo 2 ocasiones en las que se enfadó mucho. ¿Y se enfadó mucho con quién? Con la gente religiosa. ¿Se enfadó mucho con quién? Con las personas que deberían haber entendido ese amor, deberían haber practicado ese amor, deberían haber ofrecido, regalado ese amor a las personas, y en lugar de eso, ¿qué hacían? Les regalaban odio. Y con estas personas Jesús fue tajante. A estas personas Jesús no les habló de amor, les habló de condenación, les habló de juicio. Y creo que es interesante porque creo que la iglesia y los creyentes estamos llamados a predicar. Si algo estamos llamados a predicar, es el amor de Dios a las personas y el mensaje de salvación. Y es una obligación que tenemos, porque si no lo hacemos, posiblemente el Señor, en lugar de hablarnos a nosotros en términos de amor, nos hable como los religiosos a los que les habló cuando estuvo aquí en la tierra. Pensemos en ello. En segundo lugar, creo que otro aspecto en lo que podíamos y deberíamos imitar a Jesús es en sus acciones, las acciones de Jesús. Hay una promesa que Jesús hizo a sus seguidores que está en Juan 14, 12. Vamos a leerlo, es un texto muy breve que muchas veces leemos y a veces pasamos de largo al leerlo porque a veces no lo entendemos bien. Y dice así, Juan 14, 12, dice, mira, de cierto os digo, cuando en el Nuevo Testamento Jesús empieza con esta afirmación, de cierto, literalmente es amén, amén, amén es de cierto, pero es una afirmación doble, es algo tajante, es algo real, es sí, sí y así, no tiene vuelta de hoja. Y Jesús afirma esto, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué os parece? Interesante, ¿verdad? Hemos estado durante 2 semanas estudiando el Evangelio de Juan y viendo los milagros en el Evangelio de Juan, viendo las señales en el Evangelio de Juan, unas señales muy llamativas. El Evangelio de Juan nos muestra que Jesús es Señor de toda la creación, de toda la naturaleza, de todo el universo. Jesús es capaz de hacer milagros en la distancia. Jesús es capaz de convertir agua en vino. Jesús es capaz de sanar a un hombre que llevaba 38 años enfermo. Y por último, Jesús es capaz de resucitar a un muerto. Y luego, el Evangelio de Juan viene y nos dice que el que cree en él, las obras que Jesús hizo, hará, e incluso mayores hará. Y entonces, claro, tú te quedas pensando, oye, ¿esto cómo es? Explícamelo porque ¿esto cómo es? ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Creo que muchas personas se sienten maravilladas por los milagros de Jesús, por las obras maravillosas de Jesús. Y eso es normal. De hecho, ese es el objetivo de los milagros. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, Jesús hizo muchos milagros, pero yo solamente he elegido estos para que vosotros creáis en Jesús. Así que los milagros tienen este propósito, que nosotros creamos en Jesús. Pero cuando Jesús nos dice, el que cree en mí, las obras que yo hago hará, incluso mayores, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Qué pensáis? ¿Que vamos a hacer cosas así? ¿Transformar el agua en vino? Sería un buen milagro ¿no?
Mira lo interesante. Tenía un amigo que decía, los judíos son tontos porque mira que matar a uno que puede transformar el agua en vino, ¿no? O sea, no sé cómo hicieron esto, ¿no? Pero bueno, esa parte. ¿A qué obras se refiere esto? ¿Qué pensáis? Decidme. Cuando leéis este texto, ¿qué os viene a la mente? ¿Qué pensáis? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, el que cree en mí, las obras que yo hago hará e incluso mayores? No, claro, no. Jesús dice amén, amén. Dice de cierto, de cierto. Es una afirmación enfática, es real, ¿no? Mirad, las obras de Jesús. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Hay personas que miran la vida de Jesús y son muy selectivos al entender o interpretar las obras de Jesús, ¿no? ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Decidme algunas obras de Jesús. Aparte de esas que hemos mencionado, que están en el Evangelio de Juan, cuando escucháis las obras de Jesús, ¿qué os viene a la mente? Decidme algunas obras de Jesús. Servir, muy bien. ¿Qué más hizo Jesús? Perdonar, muy bien. ¿Qué más? Tener misericordia, muy bien. ¿Qué más? Sí, sobre todo con niños, ¿no? A veces nos molestan los niños y vemos a Jesús ahí jugando con ellos. La escena de Jesús con los niños es maravillosa, porque Jesús está allí jugando con los niños y el Evangelio nos muestra a un Jesús infantilizado. Es curioso, ¿eh? Normalmente en la sociedad, una persona que muestra características infantiles, lo marginamos un poco, ¿no? Porque, oye, ya tienes 30 años, deberías comportarte con más seriedad. Pero Jesús no, Jesús estaba ahí haciendo tonto con los niños. A los discípulos les da un poco de vergüenza ajena. Y entonces, para no meterle bronca a Jesús, le meten bronca a los niños, cosa que hacemos los adultos, ¿sí o no? Hacemos esto los adultos. Niños, salir de ahí, no molestéis al maestro. Y entonces Jesús dice, no, ¿qué estáis haciendo? O sea, no, dejarles que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Es un texto fantástico, vamos a hablar de él pronto, porque es un texto maravilloso que siempre tiene que estar presente en la vida de la iglesia, ese texto, porque ese texto es central para entender el Evangelio. No puedes entender el Evangelio sin entender el texto de Jesús con los niños. Pero bueno, sigamos que si no, me voy del centro. Las obras de Jesús. Lo habéis mencionado muy bien. Mirad, una de las obras de Jesús que más llama la atención, sobre todo a muchas personas hoy en día, son los exorcismos. Cuando Jesús expulsa demonios. Y eso llama la atención porque, claro, es enfrentarte contra las fuerzas del mal, ¿no? Y no sé si os habéis enfrentado alguna vez a un exorcismo, pero es una cuestión que bueno, a menos es bastante seria desde mi punto de vista, enfrentarte a un exorcismo. Pero ¿sabéis qué? Que aunque nos llama la atención los exorcismos de Jesús, la Biblia dice que Jesús no era el único que hacía exorcismos. En la época de Jesús, otras personas también expulsaban demonios. Mateo 12:27. Vamos a leerlo, Mateo 12:27. Lo digo porque, para entender cuáles son las obras de Jesús, Mateo 12:27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Jesús afirma que no solamente él echaba fuera demonios, sino también otras personas echaban fuera demonios. A Jesús dice, le acusan de que él echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús dice, si yo echo fuera los demonios por Satanás, los demás que lo echan, ¿por quién lo echan fuera? ¿No? Y entonces dice, es ilógico lo que vosotros estáis diciendo. Pero lo que Jesús afirma es que no solamente él echaba fuera demonios, sino que otras personas también echaban fuera demonios. Es decir, muchos de los milagros de Jesús y muchas de las acciones milagrosas de Jesús, que para nosotros son fantásticas y que nos llevan a creer, también es cierto que eran compartidas por otras personas. Otras personas hacían hechos milagrosos como por ejemplo expulsar demonios, los exorcismos, ¿vale? Yo creo, permitidme que lo proponga así, que cuando Juan habla de las obras de Jesús, no está hablando de este tipo de obras que otras personas hacían. Está hablando de cosas que solo Jesús hacía. Cosas que solamente Jesús
hacía. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, encontramos muchas acciones de Jesús, obras de Jesús, que solamente Jesús hace, nadie más antes que Él hace estas obras. ¿Sabéis qué obras son esas? Las que habéis mencionado vosotros. Servir, por ejemplo. Los discípulos no entendían esto. Jesús dice, mirad, ya cuando están llegando a Jerusalén, está acabando la historia, el tiempo de Jesús sobre la tierra. Jesús les dice que tienen que ir a Jerusalén para acabar su misión. Entonces los discípulos están pensando, ¿acabar la misión? ¿El Mesías? Eso quiere decir que vendrá el reino, reinará Jesús, y entonces los discípulos empiezan a pelear a ver cuál de ellos sería el mayor, cuál sería el más importante, cuál se sentaría a la derecha y a la izquierda de Jesús, cuál de ellos mandaría más, porque eso nos encanta a los seres humanos. Y Jesús tiene que decirles, es que no lo habéis entendido, no se trata de mandar, se trata de servir. Y entonces tiene que decirle, mirad, los reyes de las naciones, los políticos, la gente que manda, se sirve de las naciones, de las personas. Pero yo, que soy el más grande, ¿cómo he venido? He venido como vuestro servidor. De manera que, ¿cuáles son las obras de Jesús? Servir a los demás. Jesús sirviendo a los demás. Hay una escena muy bonita de Jesús sirviendo a los demás, de la que voy a hablar ahora. Si Jesús era el servidor, ¿qué nos toca a nosotros? Servir. No hay de más. Cuando Jesús dice, el que cree en mí, las obras que yo hago hará, ¿a qué se está refiriendo? A servir a los demás. Pedro no lo entendió muy bien, y esta es la escena de la que quería hablaros. Jesús va a servir a Pedro, le va a lavar los pies, y esto era indigno, era vergonzoso. Nadie lavaba los pies, he entendido bien esta imagen. Nadie lavaba los pies, sino era un servidor que era el más bajo. El servidor de la casa más bajo y más humilde era el que le tocaba lavar los pies a las visitas. Así que cuando Jesús coge el trapo, el cubo para lavar los pies, Jesús está poniendo en el lugar del más pequeño de la casa. Y Pedro lo entiende, y por eso Pedro dice, quita, que no me vas a lavar los pies, Jesús. Y Jesús le dice, sí, Pedro, tengo que lavarte los pies. Y Pedro dice, no, es imposible que tú me laves los pies a mí. Tú eres el Señor, tú eres el Maestro. ¿Cómo te vas a humillar de esta manera? Entonces Jesús le dice, mira, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro lo entiende, porque Pedro era muy impulsivo, pero de vez en cuando tenía un momento así de lucidez, y dice, bueno, Señor, vale. Entonces no solamente los pies, lávame el cuerpo entero. Y Jesús dice, no se trata de eso. Ahora toca los pies, ¿no? Jesús lavando los pies, indicándonos que en el reino de Dios, la dinámica del poder, la dinámica de mandar, la dinámica de estar por encima de los demás, es completamente ajena a la dinámica del reino. Y que en el reino de Dios, los más importantes son los que sirven, no los que son servidos. Es maravilloso esto. Las obras de Jesús son estas. Otras obras de Jesús, para no alargarnos más. Lucas 7, 31-34. Es un texto que también deberíamos tener siempre presente. Lucas 7, 31-34. Las obras de Jesús. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Dice así. Y le dijo, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Quedémonos con esta frase del versículo 34. Amigo de publicanos y pecadores. Antes hablábamos de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas. ¿Cuál será tu etiqueta? 50% pecador, 50% santo. Por favor, no lo lave con agua muy caliente y sobre todo hecho en el cielo. Y si desenrollamos esa etiqueta un poquito más para abajo,
encontramos una información adicional. ¿Qué es esta? Amigo de publicanos y pecadores. Este era Jesús. Esto hacía Jesús que nadie más hacía. En la época de Jesús, juntarse con personas carentes de honor, como eran los publicanos y los pecadores, hacía que tú también fueses excluido y tú también fueses considerado una persona carente de honor. Así que nadie quería estar con los publicanos y los pecadores. Nadie quería juntarse con la gente marginada y excluida. Si tú te juntabas con los marginados, inmediatamente te colocaban en el pack de los marginados y tú no querías colocarte en el pack de los marginados porque entonces la gente no te tomaría en serio, no te reconocería, no te alabaría, no te haría caso cuando le enseñases. Así que un rabino, un maestro, una persona que quería enseñar la Torá, la ley de Dios, jamás se relacionaría con publicanos y pecadores. Sin embargo, a Jesús le encanta este título. Él mismo dice de él esto: amigo de publicanos y pecadores. Es fantástico. Si Jesús tuviese que decir algo de ti, ¿qué diría de ti? ¿Amigo de los marginados? ¿Amigos de la gente a la que nadie quiere estar? ¿Amigo de las personas que no tienen honor? ¿Qué diría Jesús de ti? Jesús de sí mismo decía esto: amigo de publicanos y pecadores. Y estas son las obras de Jesús. Son las obras que nadie quería hacer, que nadie hacía. Antes de Jesús, ningún maestro, ningún rabino, ninguna persona que quisiese tener autoridad haría cosas como esta: servir en lugar de ser servido, o ponerse del lado, ponerse cerca, ponerse al lado de la gente que no estaba marginado. Pero Jesús hizo esto, Jesús hacía esto, y esto es fantástico. Lo que Jesús enseñaba, el amor de Dios, con sus acciones, lo demostraba de esta manera, estando al lado de la gente que nadie amaba. A los publicanos y a los pecadores nadie les amaba. Y Jesús predicaba el amor, pero también practicaba el amor estando al lado de la gente marginada. Cuando hablamos de imitar a Jesús en sus acciones, hablamos de imitar a Jesús en su predicación de amor hacia los seres humanos, necesitados de amor y comprensión, necesitados del mensaje de salvación. Cuando decimos de imitar a Jesús en sus acciones, nos estamos refiriendo a servir, a perdonar y a estar al lado de la gente a la que nadie quiere estar. Si una misión tiene la iglesia, si una misión clara y diáfana tiene la iglesia, es estar al lado de los publicanos y los pecadores. Nuestra misión como iglesia es justamente esa: que nos conozcan como los amigos de los publicanos y los pecadores. ¿Quieres imitar a Jesús? Haz esto. En tercer lugar, otro criterio para imitar a Jesús: su fe. Este me gusta, imitar la fe de Jesús. La semana pasada hablábamos de Marta y decíamos que ella tenía una buena teología, pero que fallaba en la práctica, que tiene una buena teología, pero que en la práctica fallaba. Tener una buena teología es vital, es central. Necesitamos tener una buena teología. Así que es interesante, es necesario que sepamos cuál era la teología de Jesús, en qué creía Jesús, cuál era su teología, en qué creía él. Y es curioso, muy curioso, me llama poderosamente la atención que el lugar donde podemos encontrar la mayor parte de la teología de Jesús no es en la enseñanza de Jesús, sino en las oraciones de Jesús. Voy a repetir esto, porque a mí al menos me parece fascinante. El lugar donde encontramos la teología más profunda de Jesús no es en la enseñanza de Jesús, sino en las oraciones de Jesús. Sobre todo en dos oraciones muy concretas. En el Sermón del Monte, que es una oración central, el jueves pasado en el culto de oración estuvimos reflexionando sobre el Sermón del Monte, pero también hay otra oración central, el Padre Nuestro. En el Sermón del Monte está al principio del ministerio de Jesús, pero luego hay otra oración al final del ministerio de Jesús también muy central, que es cuando Jesús ora en Getsemaní.
Y allí en esas dos oraciones encontramos una teología muy, muy, muy profunda, porque Jesús en esas oraciones nos demuestra, nos explica, nos comparte su absoluta y radical confianza en Dios. Por eso Jesús dice en esas oraciones, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan del día, el pan de hoy. No necesito que me des pan para 3, 4, 5 días. Dame el pan de hoy. Eso se llama confianza absoluta. Confianza en la provisión de Dios. Jesús también en el Padre Nuestro dice, Señor, no me dejes caer en tentación. Y también, al final de la vida de Jesús, Jesús dice, en tus manos me encomiendo. En tus manos encomiendo mi espíritu. La confianza de Jesús con su Padre era tan radical que su propia vida era ejemplo de ello. Por eso Jesús puede llegar a afirmar, por ejemplo, que él no tenía ni siquiera dónde recostar la cabeza. Jesús dice esto, es que yo no tengo un colchón de seguridad, no tengo ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y para explicar eso, para hacerlo visible, Jesús explica cómo el Señor también provee y viste a las aves del cielo y a las flores del campo. Y esta enseñanza puede parecer muy bucólica, pero también es muy profunda, porque Jesús dice, mirad, las flores es un animalito, es un ser que hoy florece y por la tarde se seca. Y dice, y ni Salomón con toda su riqueza se vistió como una de ellas. Y dice, y las aves, mirad las aves. Las aves no trabajan, no tienen un contrato, no están afiliadas a la seguridad social, no tienen un plan de pensiones. Pero oye, el Señor ahí cada día les provee lo que necesitan. Entonces Jesús comparte con sus amigos y pensar un momento, Jesús dice a sus amigos, pensar un momento, vosotros ¿no valéis más que las flores y los pajarillos? Y entonces, claro, tú ahí dices, oye, pues sí es verdad. Si el Señor viste con tanta dignidad a las flores y alimenta con tanta presteza a las aves del cielo, entonces, ¿qué no hará con nosotros que somos sus hijos? Y esto nos dice que tenemos que confiar en el Señor. Esta es la teología de Jesús. Esta es la fe de Jesús, una confianza absoluta en Dios como nuestro Padre. Si el creyente confía en Dios, entonces las crisis y los problemas de la vida se verán de una manera completamente diferente. Confiar en Dios no te libera de las crisis. Puedes confiar en Dios y tener crisis y tener problemas y dificultades. Pero mira, si confías en Dios, y esto es una realidad como la que leíamos antes de Jesús cuando decía amén, amén, de cierto, de cierto. Confiar en Dios no te libera de las crisis. Pero si el creyente desarrolla una confianza vital y absoluta en el Señor, esa confianza nos dará herramientas que nos ayudarán a salir victoriosos de los problemas, las crisis y las dificultades. Por eso Jesús también en el Sermón del Monte acaba diciendo esto mismo, creo que ya lo he mencionado en alguna ocasión. Nos explica la historia de dos personas que construyeron dos casas. Uno la construyó sobre la arena y otro sobre la roca. El que construyó la casa sobre la roca ejemplifica o simboliza a las personas que confían y creen en el Señor, y el que construye sobre la arena, el que simplemente decide darle la espalda a Dios. Y dice el texto que cayó una gran tormenta, sopló un fuerte viento y esa tormenta arremetió contra la casa. La casa que estaba construida sobre la arena, evidentemente, se derrumbó por completo. Pero la casa que estaba construida sobre la roca se mantuvo firme. De esta enseñanza, ¿qué podemos extraer? Una cosa muy sencilla, y es que ambas casas experimentaron la tormenta. Es decir, creer en Jesús, ser un creyente de 70 años, no te libera de las crisis y las tormentas. Tendrás tormentas en la vida, tendrás problemas en tu vida, tendrás enfermedades, tendrás que lidiar muchas circunstancias terribles en tu vida. Y entonces, claro, tú preguntas, ¿y entonces para qué merece la pena esto de creer? Y entonces
Jesús dice, es muy sencillo, mira si merece la pena. Roca, arena. Ambos experimentan la misma crisis. ¿Cuál de las dos casas se mantiene en pie? La casa del que cree, la casa del que confía, la casa de aquella persona que ha puesto toda su confianza, absoluta y radical confianza en el Señor. Esa confianza no le ha librado de la tormenta, pero sí ha hecho que después de la tormenta esa casa esté en pie. Ese es el ejemplo de la fe de Jesús y eso es lo que nosotros como creyentes debemos imitar. Debemos imitar a Jesús en su enseñanza, hablando de manera amable a las personas, de manera amable a las personas débiles y marginadas, pero de manera firme a las personas religiosas que muchas veces aún no han comprendido el Evangelio. Jesús era amable con los marginados, pero era duro y rudo con los religiosos. Me parece un buen método. Me parece una buena forma de imitar a Jesús, siendo amable con los débiles, pero rudo con los religiosos. Yo lo compro, me gusta. Imitar a Jesús en sus acciones, sirviendo, estando del lado de los débiles, amigo de publicanos y pecadores. Este es el Jesús en el que nosotros creemos, el amigo de publicanos y pecadores. Y Jesús nos dice, ¿y sabes qué? Si tú crees en mí, también tienes que hacer esto. También tienes que ser amigo de publicanos y pecadores. La pregunta es, no hace falta que me contestes, pero la pregunta es, ¿eres amigo de publicanos y pecadores? Imitar a Jesús en su fe, confianza absoluta, absoluta en la provisión del Señor, porque esa confianza nos dará herramientas para mantenernos en pie en medio de las crisis y las dificultades de la vida. Y para acabar en esta tarde, vamos a acabar con una oración en forma de canción, diciéndole al Señor que queremos imitarle, que queremos ser como Él, que queremos ver la vida como Él, que queremos llenarnos de su Espíritu. Hay una canción que dice esto y me gustaría retarte, animarte e invitarte en esta tarde a cantar esta canción como una oración, diciéndole al Señor, quiero imitarte, quiero imitar tu enseñanza, quiero imitar tus acciones, quiero imitar tu fe. Que el Señor nos bendiga.